Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a seguir con la segunda parte del caso de Steven Avery, exclusivo para los fans del podcast. Si no habéis escuchado la primera parte, os aconsejo pausar este episodio y buscar el episodio 2 de esta temporada. Antes de empezar, agradeceros el apoyo y recordaros que los premios Evox 2024 ya están disponibles para poder votar. Y bueno, evidentemente me encantaría que me votaseis a mí, pero si no es así, me gustaría que fuese a un podcast que os encante y que sea pequeño. Básicamente el premio, por si no lo sabéis, es más visibilidad en la plataforma durante un año. Evidentemente los podcasts populares, que ya son totalmente reconocidos en todo el mundo, no lo necesitan, aunque evidentemente por sus miles de seguidores serán los que más votos tendrán sí o sí. Pero bueno, por eso yo intento hacer un llamamiento a los podcasts que hacemos con cariño desde nuestras casas, sin patrocinios ni recursos. Pero esto es una sugerencia, claro. Cada uno vota a quien le da la gana. Solo quería que supierais mi opinión. Y ahora vayamos con lo importante. Hago un muy breve resumen para refrescaros la historia. La familia Avery vive aislada del resto de la comunidad y no es aceptada por ellos ni por el departamento de policía del sheriff del condado de Manitowoc. En esta zona sucede una violación por la que es acusado Steven Avery y es condenado a pesar de no existir pruebas contra él. Tras 18 años en prisión, se encuentra el verdadero agresor gracias a las pruebas de ADN. Y Steven es liberado. Pero 2 años después, un asesinato vuelve a poner a Steven bajo el foco, pero no solo a él, sino también a su sobrino Brendan, de 16 años, que tiene un cociente intelectual al límite de lo normal y es presionado y guiado por la policía para que se declare culpable y haga suya y de su tío una recreación de lo sucedido del día del crimen creada por la policía. Se arrepentirá de esto, pero puede que sea demasiado tarde. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. La policía dijo que Brendan admitió que el día de los hechos regresó a su casa en el autobús del instituto sobre las 4 menos cuarto de la tarde. Vive cerca de la casa de Steven. Recogió el correo y vio una carta para su tío. Cuando se acercaba a su casa para llevarle la carta, empezó a oír gritos de mujer pidiendo auxilio. Brendan llamó a la puerta de Steven, esperó hasta que él le abrió. Estaba vestido parcialmente y sudaba mucho. Brendan lo acompañó hasta su dormitorio, donde estaba Teresa desnuda y encadenada a la cama. Teresa le suplicó a Brendan por su vida. Steven invitó a Brendan a abusar sexualmente de la mujer, que fue violada por él y después, por orden de su tío, le seccionó la garganta. Pero ella aún estaba viva. La asfixiaron y después le dispararon y quemaron su cuerpo en una hoguera que hicieron fuera de la casa. Lo que sorprende de la declaración que los policías le hicieron declarar a Brendan es que parece un crimen muy sangriento, donde hay apuñalamiento, donde la degollan en la habitación sobre un colchón. Sin embargo, no se ha encontrado ni una gota de sangre en esa habitación, y mucho menos en el colchón, que sería más difícil de limpiar. Y siendo sincera y sin ánimo de ofender, ni Steve ni Brendan parecen muy meticulosos y cuidadosos. Si veis, la casa está bastante descuidada, las cosas muy desordenadas. Es imposible que se pudiese limpiar hasta el milímetro una escena como la que describen. En Instagram os pondré esta semana una imagen de la habitación. Bueno, os pondré varias, pero una de ellas será la de la habitación para que lo veáis. Para mí es prácticamente imposible que hubiese tal descuartizamiento ahí. Se limpiase todo y después volviesen a crear ese desorden que veréis. Realmente pienso que querían incriminar a toda costa a Steven,
Necesitaban a Brendan para eliminar la coartada y usarlo como cómplice para afianzar el caso. Destrozarle la vida a un chaval de 16 años era un daño colateral totalmente asumible para ellos. Si Brendan testificaba en contra de Steven, pasaría 20 años en la cárcel con la condicional. Si no lo hacía, le condenarían a cadena perpetua sin libertad condicional. El primer abogado de Brendan era un pariente lejano de la víctima, de Teresa, que ya es casualidad, por lo que tuvo que dejar el caso. Ahora ya añaden otros 3 cargos para Steven Avery, que es la agresión sexual, detención ilegal y secuestro. Brendan consigue otro abogado, el cual a mí me parece que lo único que buscaba era atención mediática. A pesar de las circunstancias de su defendido, siempre se le ve sonriente, muy pendiente de las cámaras y no deja pasar una oportunidad de escucharse a sí mismo ante ellas. Trata de que invaliden la declaración que hizo ante la policía. El 12 de mayo el juez deniega esta petición y el abogado sale de la sala sonriente para hablar con los periodistas. Esa misma tarde, el investigador del abogado de Brendan se reúne con él y le da un documento donde debe rellenar si está o no arrepentido de lo que ha hecho, que nunca volverá a hacerlo y que le contará toda la verdad. El investigador le presiona. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.